Una de las cuestiones que estaba las pautas del curso, en forma inicial, ustedes vieron que había como una serie de clases teóricas que están colgadas en el campus, ¿no? Eh, Incorporar como toda esa teoría al principio, también me parece que ayuda, si bien puede marear, pero me parece ayuda a incorporar ese universo de variables que acuden al proyecto. De alguna manera, de todas ellas, de todas esas clases que están grabadas, que algunas son de construcciones 4, otras son de materialidad de proyecto de otros años, la de tecnología apropiada, sobre todo en la forma que Daniel la pensó, Daniel Cutrera, me parece que les ofrece a ustedes como un abanico, como una serie de repertorios, como una especie de una mesa llena de comida, ¿no? Como un banquete, decir, bueno, yo tomo de aquí, de aquí, de aquí, ves qué te sirve para tu proyecto o qué no te sirve, para a partir de ahí empezar a investigar ahora ustedes y ensanchar esa base, ¿no? Digamos, siempre las miradas son acotadas, ¿sí? Digamos, los que proporcionan la profundidad al espesor del conocimiento son a partir de los propios desarrollos de ustedes. Les voy a compartir 4 edificios que seguramente muchos conocemos, para ver de qué manera intervinieron las decisiones en términos materiales para constituirse como una variable definitiva del proyecto. Y que ver de qué manera esos arquitectos la utilizaron y ver de qué manera esa estrategia puede ser adoptada ahora por ustedes. Bueno, aquí un poco lo que sería el glosario de hoy, ¿no? El tema de tecnología apropiada como central para empezar a ser un disparador de estas cuestiones, y la segunda, que es a partir de sitio y programa. Las otras 3 son, de alguna manera, cómo empezamos a desmenuzar el objeto arquitectónico para darle profundidad. Este cuadrito, o esta imagen que la elaboró Kenneth Frampton, él dice que toda forma de proyecto converge en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión tipológica, la topológica y la tectónica. Y tienen como distintos anillos donde va creciendo el grado de complejidad. Pero hay 3 que son las iniciales. Vos para hacer un proyecto necesitas un programa, o sea, necesitas saber qué vas a hacer. Digamos, ahí está el concepto de utilidad como central. Un lugar, que uno podría decir, bueno, el lugar en principio es un terreno. Y después una forma de materializar esa conjunción, que es el proyecto, que reelabora el programa y el terreno. Obviamente, cuando vas analizando los anillos que se van ampliando, digamos, empiezan a incorporar otras variables mucho más complejas y que también son necesarias de entender. Este proyecto, el Fórum de Tokio de Viñoly, me parece que es un proyecto que encierra gran parte de la tradición de la forma en que entendemos el proyecto en Argentina, obviamente no excluyente, ¿no? Y que viene esta cosa del partido, la escuela de la Beaux-Arts de París, etc. Y es esa relación que existe entre programa y terreno, ¿no? La partición del programa, cómo se encaja en un terreno y cómo empieza digamos, a resolver las variables que tiene el sitio, ya con partes muy específicas de ubicación del proyecto. Obviamente que este proyecto, Viñoly rápidamente tenía en la cabeza cómo pensaba construirlo, cómo pensaba materializarlo, ¿no? Que decía, bueno, esta lenteja, que es el hall distribuidor principal, se la imaginaba de vidrio, con un gran techo, ¿no? Y después las otras cajas, que es la que resuelve los auditorios, son edificios más cerrados, son como paquetes que deben contener como un instrumento delicado en términos acústicos, que son los auditorios. Entonces, esas primeras ideas están presentes, pero si uno diría,
¿cuál es la dominante del proyecto? Me parece que está más puesta en esta idea de partido, ¿no? Cómo el programa se adecúa, se parte, genera una idea a partir de los espacios intermedios, como la calle que aparece entre la lenteja y las salas, y cómo resuelve el programa esa relación con las condiciones que presenta el terreno y las posibilidades geométricas de uso del terreno. Esa es como la forma que opera generalmente, se opera generalmente en los talleres de diseño. Y me parece que está bien, nada que decir al respecto. Me gustaría además ver estos otros 4 proyectos donde además hay una decisión, o hay una idea acerca de cómo tiene que ser la materialidad del edificio, cuál es la impronta, no solo en términos técnicos, sino también en términos semánticos o semiológicos, en términos simbólicos, que opera la materialidad, ¿no? Entonces, el proyecto de Caja Granada de Campos Baeza, que seguramente todos conocemos, tipo arranca con este dibujito, ¿no? Siempre tenemos las dudas si el dibujito es previo al proyecto o lo hacen después que el proyecto. Yo creo que puede haber de las dos cosas, ¿no? Pero seguramente hay unos primeros trazos gruesos acerca de la idea arquitectónica, y él, en este caso, ya incorpora variables, la variable material como central, ¿no? Y no solo la variable material, sino la variable tecnológica. Si ustedes ven en este dibujo de aquí, él dice que esa caja debe ser una caja estereotómica que tiene en su interior una caja tectónica. Entonces, esta cuestión del estereotómico y lo tectónico es una variable de la forma en que se construye, en el proceder constructivo. Porque si en lo tectónico predomina el ensamble, en lo estereotómico opera la masa y la idea de lo pesado y la necesidad de generar encofrados o trabajos previos para resolver después lo que ese material se incorpora al proyecto a partir del desmoldeo de esos encofrados. Entonces él dice, bueno, es una caja que nos protege del exterior y que resuelve el interior a través de la incorporación de luz a un espacio ahora nuevo, diáfano, pero mucho más transparente. De hecho, en estos dibujos aparece ya la idea de que tiene que ser de hormigón, ¿no? Dice, aquí arriba, dice, es de hormigón, y los interiores son de alabastro. ¿Por qué el alabastro? El alabastro es como un mármol que permite el paso de la luz, ¿no? Entonces, está pensando, y de hecho él habla de materiales como tangibles e intangibles, ¿no? Él dice que la luz es un material, la luz, la sombra es un material que es gratuito, el vacío es un material gratuito, pero que también es un material de trabajo para él. Entonces dice, bueno, hay una primera plataforma que tiene 120 por 180, donde luego se horada y donde se va a posar esa caja de hormigón. Empieza a hacer algún tipo de partición en planta y en corte, donde empieza a vincular algunos elementos ya dominantes de la forma. Entonces empieza a haber una trama, algunos puntos fijos que son estos núcleos que están en los bordes, ¿no? Y estos 4 otros puntos que son unas grandes columnas que lo que hace es como tratar de dialogar con la catedral de Granada mismo, para generar ese atrio todo iluminado. Es decir que la decisión de cómo va a ser el edificio, o sea, ya está pensando en cómo lo va a resolver en términos tecnológicos. O sea, seguramente va a haber encofrados, seguramente va a haber cuestiones apuntaladas, seguramente va a necesitar bombeos y llenar para hacer esta caja estereotómica que dice ahí. La idea de la cueva, ¿no? Y después otra tecnología más liviana, que es la que resuelve la parte de oficinas, que es lo que él llama la parte tectónica. De hecho, Campos Baeza es uno de los que retoma Frampton en esta idea de lo estereotómico y lo tectónico,
en su literatura, ¿no? Entonces aquí aparece un corte, empieza a tener distintos grados de espesor, empieza a aparecer una cubierta de gran inercia, los elementos, estos son módulos de 3 metros, en los que parte la planta, y la gran cubierta también de hormigón, con la posibilidad de incorporar luz que baña toda esta zona, y con una serie de vigas, que las llama viga pared o vigas huecas, para resolver los apoyos más importantes. Estas son las plantas, que son de una geometría, tiene que ver con esta idea de recinto, ¿no? Recordemos Granada también como enclave de lo árabe, ¿no? Del tema de las celosías, el manejo de la luz, lo cerrado en el exterior, el control de esa luz por cómo pega la radiación en esos sectores de España, ¿no? Y en ese sentido ya empieza a aparecer, por ejemplo, dos lados donde hay como una serie de costillas que lo que hacen es establecer que el plano de cerramiento está por detrás de esos 3 metros, porque es el lugar más expuesto en términos solar, donde, o sea, eso se transforma en un parasol, y después otros dos lados donde el cerramiento va a piel. Entonces digamos que ya en esta planta hay mucha información que está hablando de cómo entiende el edificio en términos simbólicos, ¿no? Dice, bueno, es un edificio que es un cubo, ¿no? Su planta es un cuadrado, la altura está en relación a ese cuadrado, porque en términos semióticos dice, esto es la caja granada, tiene que expresar fortaleza, tiene que... la caja granada es un banco, ¿no? Es una entidad financiera. Por otra parte, cuando hace todo el tema del manejo de la luz, lo asocia a la condición del sitio y le incorpora el manejo de, si se quiere, de grado de sustentabilidad en el manejo o la eficiencia de la piel en términos de la radiación. Entonces, si ustedes ven esta cara, que es la cara donde no hay una exposición directa del sol, que es mucho más, el cerramiento viene a filo, por lo tanto no hay necesidad de controlar la radiación solar, que tiene entonces todo un desarrollo muy específico de esa piel, donde hay piezas de hormigón, unos muros que resuelven las distintas aislaciones, y después dos grandes piezas de mármol clara, muy clarita, que hace que a la escala, a cierta lejanía, eso se mimetice y tenga como todo un monocromatismo, ¿no? Entonces vos ves en planta cómo está diseñado ese muro. O, por ejemplo, este es el espacio interior que les hablaba hace un rato, cómo está bañado por la luz cenital, y estas son las piezas de alabastro, que son estas de aquí a la derecha, que permiten el paso de la luz hacia las oficinas. Y todo este sector se resuelve con una estructura mucho más fina de acero. Si bien el forjado es de un casetonado de hormigón, todo el sistema de apoyo es mucho más liviano y es de acero. Esta es una imagen de ese interior, y esta es una foto de su construcción, que donde una de las dificultades que había era, bueno, finalmente cómo se hace una cubierta cuando esa cubierta está a 30 metros de altura, y aparte es una cubierta pesada. Con lo cual, todo el sistema que hubiese sido necesario realizar en términos de apuntalamiento, lo que hace es generar toda una estructura metálica, son todas unas cerchas metálicas, que resuelve el momento del encofrado hasta que el hormigón fragúa y consigue su resistencia y luego se retira. Este otro proyecto es el proyecto de Renzo Piano, un hospital, un centro de emergencia para la niñez en Uganda, y cuando uno ve esta foto ya rápidamente empieza a entender dos o tres cuestiones, ¿no? Primero, hay como una mixtura en el uso de la tecnología, ¿no? Hay una tecnología mucho más pesada, que son estos grandes muros de tierra compactada, que corren paralelo, que son el cerramiento de la fachada, y después hay una estructura muy liviana,
que es esta metálica, que es la que empieza a resolver la cubierta. Una doble cubierta para justamente resolver el tema de la inclemencia, de cómo pega el sol en ese sector de África, ¿no? Entonces es una cubierta que funciona como un gran parasol, que lo que hace es sombrear a la cubierta que resuelve la aislación térmica, pero que se apoya en un muro, en elementos puntuales totalmente independientes. Uno ya presume que acá hay dos tecnologías diferentes, ¿no? Una que tiene que ver, si se quiere, con tradiciones locales, como este muro, que es como de baja tecnología, y una tecnología ya del acero que seguramente será mucho más costosa en países no desarrollados como Uganda, hasta por la misma producción del acero en sí misma, ¿no? Piano además aprovecha estas grandes cubiertas, además de ser que funcionan como un parasol y un control de la radiación hacia el interior, para colocar una gran cantidad de placas fotovoltaicas que son las que van a proveer gran parte de la energía del edificio. Entonces, sin necesidad de ir a tener un layout, tener plantas, y yo, me parece que hay como una serie de ideas que rápidamente Renzo Piano o su equipo, ante el encargo, habrán decidido tomar, bueno, tiene que ser resuelto en baja tecnología, tiene que incorporar condiciones de sustentabilidad para que el edificio en términos operativos no sea costoso, sino que sea de bajo costo su operatividad. Entonces, sí, inicialmente tenés un gran costo en el tema de los paneles solares, pero eso después redunda en un beneficio en el largo plazo. Tiene que poder incorporar mano de obra local. O sea, una serie de requisitos que fueron escribiendo. Tiene que ser eficiente energéticamente. Entonces, estos muros de tierra apisonada tienen un espesor tal que son muy eficientes en términos energéticos. Para hacer eso, seguramente lo que también tuvo que haber pensado es que las plantas tenían que ser sumamente sencillas. Digamos, donde la cantidad de soluciones atípicas fueran reducidas. Entonces se plantean dos grandes vagones donde puede desarrollar las cubiertas y los muros paralelos, bien orientados, y este sector que es cuadrado, que es el sector de emergencia, que tiene que tener circulaciones mucho más complejas acerca de lo público, lo privado, todo lo que ustedes ya conocen acerca de los funcionamientos de los hospitales, ¿no? El ala de internación, ¿no? Con sus camas, el área seguramente de lo que es la parte de diagnóstico, las áreas de acceso, una serie de patios que permiten poder airear al edificio. Y acá aparece un corte donde ya empieza a aparecer esa serie de espesores, ¿no? Digamos, un techito muy liviano que resuelve este otro, de alguna manera parasol hacia esta otra cubierta, que ya empieza a incorporar algún tipo de inercia. Los muros de tierra apisonada, que seguramente cuando uno lo estudia con mayor precisión, sabemos las dificultades que tienen cuando se apoyan estructuras que pueden transmitir algún tipo de esfuerzo lateral. Pero bueno, se han resuelto en términos técnicos con una serie de puntales. Y esta es la tecnología dominante, por lo menos de los muros, ¿no? Digamos, muy baja tecnología, accesible para el medio local, que lo pueden desarrollar obreros no especializados, pero que no por eso pierden la belleza que siempre están buscando este tipo de obras, ¿no? Acá incorpora todo lo que es la estructura liviana, y ahí de nuevo volvemos a esta idea de lo estereotómico y lo tectónico, ¿no? Como procedimientos y como lenguaje. Y todo el equipo contento, y la precisión que tienen estas soluciones, ¿no? Este otro edificio, que bueno, obviamente todos conocemos, es la Galería Nacional en Berlín, de Mies, y obviamente que Mies siempre tuvo presente, digamos, si hay algo que lo caracteriza, es el dominio de la técnica, ¿no? No solo la técnica de proyecto, sino la forma que él pensaba que
que debería expresarse la arquitectura. La arquitectura para él era un objeto que manifestaba el arte de la construcción. Entonces, siempre sus elementos están visibles, siempre sus elementos están sumamente diseñados, y donde cumple un rol central el diseño del detalle. Entonces, en este edificio, lo que él se imaginó, como en otros edificios que ha realizado, es un gran basamento, donde aloja una serie de funciones que dan apoyo a la planta superior, y una planta superior mucho más diáfana y de grandes luces, que puede alojar funciones totalmente flexibles. Este es el tipo de espacio típico que propone Mies, ¿no? Eso de geométrico y transparente, ¿no? La idea del espacio fluido. Y lo que busca es conseguir esta cubierta. Esta cubierta tiene 64,8 metros por 64,8 metros apoyado en 8 puntales, en 8 columnas que tienen 8 metros 40 de alto y tienen 96 centímetros de lado, ¿no? Es una planta cruciforme la de las columnas. Entonces, esta es la planta, casi como un nuevo Partenón de la contemporaneidad, la planta superior, la planta de acceso, totalmente neutra, hasta uno no podría distinguir dónde está el acceso, y esta es la planta inferior que resuelve salas de uso específicos como permanentes, las posteriores que salen en este patio, y todas las otras funciones. Utiliza un módulo de 7,20 metros en esta planta, ¿no? Que es la que resuelve con hormigón. De nuevo, la idea de lo estereotómico y lo tectónico. Ninguna de estas, este tipo de obras requieren una precisión, o sea, están fundadas en la precisión de los elementos, en la precisión de su modulación, ¿sí? Porque la cantidad de partes que hay que empezar a vincular, el proceso sería sumamente costoso si no fuera totalmente sistematizado. Este es el corte, una planta mucho más acotada que la planta del basamento, y un gran espacio pabellonal transparente, con un techo a 8,40 metros y 1,80 metros de altura. Este sector el sector del basamento está resuelto en hormigón, y el superior está resuelto en acero. Y esta es la planta de la cubierta. Entonces, a esa noción, a esas primeras ideas que tuvo Mies, rápidamente tiene que pasar al plano de las precisiones, al plano del detalle. Cuando uno investiga por qué resuelve este tipo de apoyo, encuentra su explicación en la forma en que se procede a construir la obra. Entonces, Mies lo que nos está mostrando de alguna manera es la naturaleza de la construcción que propone, ¿no? Estas son las grandes planchuelas de acero, planchas de acero para configurar esas vigas. Digamos, no son vigas estándar, sino que son vigas, esto tiene 1,80 metros de altura, son vigas que son conformadas, que hubo que trasladarlas, que hubo que izarlas. Y esto seguramente habrá que ver si fue una solución que propuso Mies, o es una solución que propuso su equipo técnico, o es una solución que se propusieron con la empresa que lo construyó. Digamos, en su conjunto idearon que la mejor forma de hacer este edificio era que ese gran techo fuera soldado sobre la planta del basamento, y que después fuera izado. Entonces hay hasta un esquema de cómo empezar a desarrollar esas vigas, cómo se va de adentro hacia afuera, y cómo después ese elemento debería elevarse. Y ahí entra la razón de ser por qué esa columna tiene una rótula en la parte superior. Aquí lo están izando hasta que queda en posición definitiva. Y esto es una idea de proyecto genial. O sea, ¿qué es este edificio? Un gran techo. Al momento que piensan que va a ser un gran techo, es cómo va a ser ese techo, en términos materiales, pero también en términos tecnológicos, cómo se va a ejecutar. Por último, este edificio, que es el Centro de Innovación en Madera, que también
seguramente todos conocen y que lo hemos visto en Construcciones 4, es un edificio que Michael Green casi que está predicando por el mundo esta tecnología de la madera, todo lo que es el desarrollo de CLT, LVL o las vigas Gulam, para, como aporte a la sustentabilidad de la construcción de nuestros edificios. Las plantas son plantas sumamente sencillas, sería muy difícil poder realizar toda esa cuestión sistemática con plantas más complejas. No es que no se puedan hacer plantas complejas en madera, de hecho, toda la obra de Shigeru Ban o de Kengo Kuma, que recurre también a formas complejas, la pueden resolver. Este edificio es un edificio que está apilando diferentes pisos, ¿no? 6 pisos. De hecho, hemos visto otros edificios ya que andan por los 18 pisos, o otros edificios que se están proponiendo en Noruega en cerca de 24 pisos realizados en madera. Y empieza a tallar todo lo que es el sistema constructivo, y el sistema constructivo en términos de estructura y cerramiento. La distancia posible entre apoyos que permite el material, esto sería, de alguna manera, cuáles son los límites que tiene el material con el que estamos trabajando. No es lo mismo las posibilidades que tiene la madera a flexión que el hormigón que el acero. Las secciones son diferentes, por lo tanto las alturas son diferentes. O tenés que recurrir a formas que resuelvan a partir de la forma activa para los grandes pórticos, otros sistemas estructurales, para que te den una luz mayor. Entonces, esto está asociado a una posibilidad del programa. De hecho, cuando uno ve las plantas inferiores, las dificultades que tuvo para desarrollar la zona del auditorio, cuando tiene que estar exento de columnas. Aquí hay un desgrane acerca del sistema del núcleo realizado en madera, con placas de CLT, el sistema de poste y vigas para las columnas, los entrepisos resueltos en CLT, pero rápidamente vean cuáles son el sistema de modulación, la distancia entre apoyos posibles para esta tecnología. Empiezan a aparecer los diferentes subsistemas en cuanto al cerramiento, las instalaciones, etc. Y un derrotero de cómo se resuelve el proceso constructivo. Este edificio se resolvió en un cuarto del tiempo que si se hubiese resuelto con otra tecnología. De hecho, ahora estaban haciendo, creo que el edificio más grande en Chicago, que lo resolvieron en 10 semanas. 10 semanas. Así que, de alguna manera, lo que los invitamos es